El miedo que sentía en esos momentos era algo que no podía compartir con nadie. ¿Cómo explicar que veía cosas que no deberían estar ahí? Así que mejor me las guardaba. Me convencía de que eran ilusiones, un truco de luz, mi imaginación o el cansancio. Pero mientras más trataba de ignorarlo, más persistente se volvía. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero el sentimiento era tan intenso que me vi obligada a abrir los ojos. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y más allá de ella, en la oscuridad, distinguí una figura que me miraba fijamente. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Sofía, la niña vidente. Desde que tenía memoria, yo, Sofía, sabía que algo en mí no era como en los demás. Mientras los otros niños jugaban despreocupados, yo siempre tenía la sensación de que algo más estaba allí, al borde de mi visión, en los rincones oscuros de las habitaciones o en los reflejos de los espejos. Al principio, pensé que eran juegos de mi imaginación. Después de todo, mamá y papá siempre decían que tenía una mente muy creativa. Pero las cosas que veía no desaparecían cuando cerraba los ojos. De hecho, parecía que se hacían más claras en la oscuridad. La primera vez que vi algo realmente extraño fue una tarde, cuando tenía unos 8 años. Estaba jugando sola en el patio de la casa. Mamá estaba trabajando en su oficina, como siempre, y papá llegaría hasta muy tarde. Me gustaba treparme a los árboles y fingir que era un pájaro, observando el mundo desde las alturas. Pero ese día, algo me hizo bajar de golpe. Sentí una brisa helada, aunque era pleno verano, y de repente el patio se quedó en un silencio extraño. No se oía ni el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Solo silencio. Cuando giré la cabeza hacia la fuente de ese frío, lo vi. Una figura borrosa, como una sombra, flotando en la esquina del jardín, junto a las plantas de mamá. No tenía una forma definida, pero sus ojos brillaban como 2 puntos de luz en medio de la penumbra. Me quedé paralizada. No sabía si debía correr o gritar. Quería llamar a mi mamá, pero mi voz no salía. Sentí que la sombra se acercaba, aunque no caminaba. Simplemente estaba más cerca en un parpadeo. Cerré los ojos con fuerza y cuando los volví a abrir, ya no estaba. No dije nada, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicar lo que había visto sin que me llamaran loca. Los días siguientes, todo fue normal, o al menos eso parecía. Sin embargo, de vez en cuando sentía esa presencia en casa, en los pasillos
o cuando me quedaba sola en mi cuarto por las noches. Aprendí a ignorarla, como si fuera una mancha en el espejo que nadie más podía ver. Y seguí mi vida como cualquier otra niña. No volví a pensar en eso hasta que cumplí 10 años. Fue en esa época que las cosas empezaron a cambiar de verdad. Mis padres decidieron contratar a Lupita, una mujer mayor que venía a casa a ayudar con la limpieza y a cuidarme cuando ellos no estaban. Lupita era cálida y amable, con esa forma de ser que hacía que la casa se sintiera más acogedora. Pasábamos horas juntas, ella contándome historias de cuando era niña y yo escuchando atentamente, sintiendo que sus palabras llenaban los vacíos de mis padres siempre ausentes. Pero pronto noté que, cuando Lupita estaba más cerca, las cosas extrañas se volvían más frecuentes. A veces, mientras ella limpiaba, veía sombras pasar detrás de ella, como figuras que se movían en el rabillo de mi ojo. Pero cuando volteaba, no había nada. En una ocasión, mientras Lupita fregaba los pisos de la cocina, vi una figura más clara, la de un niño pequeño, sentado en la esquina. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera triste, y cuando intenté acercarme para ver mejor, desapareció. El miedo que sentía en esos momentos era algo que no podía compartir con nadie. ¿Cómo explicar que veía cosas que no deberían estar ahí? Así que mejor me las guardaba. Me convencía de que eran ilusiones, un truco de luz, mi imaginación o el cansancio. Pero mientras más trataba de ignorarlo, más persistente se volvía. Una noche, sin embargo, ya no pude negar lo que estaba sucediendo. Era tarde ya y la casa estaba sumida en un profundo silencio. Mis padres estaban fuera en una cena de negocios y Lupita ya se había retirado a su cuarto. Yo estaba acostada, tratando de conciliar el sueño, cuando sentí que algo me observaba desde el pasillo. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero el sentimiento era tan intenso que me vi obligada a abrir los ojos. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, y más allá de ella, en la oscuridad, distinguí una figura que me miraba fijamente. Era el mismo niño que había visto en la cocina. No me moví. El miedo me tenía clavada a la cama. El niño no hacía nada. Solo me observaba con esos ojos tristes, como si esperara algo de mí. Sentí un nudo en la garganta y de repente las luces comenzaron a parpadear. En el momento en que traté de gritar, la figura desapareció, dejando solo el eco de su presencia en mi mente. Fue en ese instante que lo supe. No era mi imaginación. Lo que veía era real, aunque no tenía idea de por qué o cómo sucedía. Sabía que había algo en mí que me permitía ver lo que los demás no podían. Pero más allá del miedo, algo dentro de mí me decía que había una razón por la que todo esto estaba ocurriendo. Y esa razón, de alguna manera,
estaba conectada con Lupita y el niño que había comenzado a aparecer. Mis visiones eran cada vez más frecuentes y la figura del niño se hacía más clara. Pero lo más desconcertante no era verlo, sino la sensación de que él estaba allí por una razón, como si quisiera decirme algo. Unos días después, una tarde cualquiera, estando en la cocina platicando con Lupita, le pregunté: Lupita, ¿alguna vez tuviste hijos? Le pregunté mientras la veía lavar los trastes en la cocina. La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, impulsada por algo más fuerte que mi propia curiosidad. No había podido dejar de pensar en el niño que seguía apareciéndose, siempre en silencio, siempre tan cerca de Lupita. Ella, con las manos aún sumergidas en el agua jabonosa, se quedó inmóvil por un momento. Pude ver cómo sus hombros se tensaron y su respiración se volvió más pesada. Parecía como si las palabras que acababa de profundizar la hubieran golpeado con fuerza, despertando recuerdos que había mantenido enterrados. Finalmente, sacó las manos del agua y mientras las secaba en el delantal, giró hacia mí con una expresión que no había visto en ella antes. Era una mezcla de dolor profundo y resignación. Sí, Sophie, tuve un hijo, me dijo con voz apagada, casi como un susurro. Se llamaba Mateo, pero falleció hace 5 años. La noticia cayó sobre mí como un balde de agua fría. Todo comenzó a encajar en mi mente. Las piezas que no comprendía ahora se acomodaban en un rompecabezas que me aterraba. El niño que veía, esa figura borrosa con ojos tristes, ¿podría ser él? ¿Mateo? Mi corazón comenzó a latir más rápido y mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Miré a Lupita, que había regresado su atención a los trastes, aunque claramente estaba distante, sumida en sus propios pensamientos. ¿Y cómo murió? Pregunté con cuidado, sin querer invadir demasiado, pero sintiendo que necesitaba saber más. Lupita dejó escapar un suspiro pesado y por un momento pensé que no me respondería. Pero luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de una tristeza que parecía llevar consigo todo el peso de los años. Mateo era un niño lleno de vida. Le encantaba correr, jugar con los perros. Siempre tenía una sonrisa en la cara. Pero un día, su voz se quebró ligeramente y tuve que esperar unos segundos antes de que continuara. Un día tuvo un accidente. Estaba jugando cerca de una construcción y no lo vi venir. Un camión. Su voz se cortó de nuevo y Lupita cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. No pude hacer nada.
Fue tan rápido, Sophie, fue tan rápido. Me quedé en silencio, sintiendo el dolor que emanaba de ella como una ola que me envolvía. Ahora entendía por qué la presencia del niño siempre se sentía tan melancólica, tan cargada de emociones. Mateo no había tenido una despedida adecuada. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, incapaz de avanzar. Quise consolar a Lupita, pero las palabras no salieron. Lo único que podía pensar era en las veces que había visto al niño, en las veces que lo había sentido tan cerca de su madre. Sabía que debía decírselo, pero no sabía cómo. ¿Cómo explicarle que había estado viendo a su hijo muerto sin que pensara que estoy loca? Finalmente, después de un largo silencio, me armé de valor. Lupita, comencé con la voz temblorosa. Hay algo que tengo que decirte, pero no sé cómo hacerlo. Lupita me miró. Sus ojos rojos de las lágrimas me intentaba contener. Y me acerqué más a ella, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de confesar. Desde hace un tiempo he visto a un niño en la casa. No lo había entendido antes, pero ahora creo que es Mateo. Su rostro se congeló en una expresión de asombro y desconcierto. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a rodar por sus mejillas y me miró fijamente, buscando una señal de que yo no estaba jugando con algo tan delicado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Su voz temblaba. ¿Cómo puedes saberlo? Me arrodillé frente a ella, sosteniendo sus manos en las mías. Quería que sintiera que estaba siendo honesta, que no había duda en lo que le estaba diciendo. Lo he visto, Lupita, le dije con firmeza. Es un niño pequeño, con la cabeza gacha, siempre cerca de ti. Lo veo cuando estás aquí, en la cocina, o cuando pasas por los pasillos. Creo que es él. Mateo está contigo. Lupita se llevó las manos a la boca, sofocando un sollozo, y de repente se derrumbó en una silla, incapaz de sostenerse más. Las lágrimas fluían libremente ahora, y mientras lloraba, repetía el nombre de su hijo una y otra vez, como si al hacerlo pudiera traerlo de vuelta. Yo siempre lo supe, me dijo entre sollozos. Siempre sentí que él estaba aquí conmigo. Pero nunca lo dije, nunca lo admití porque tenía miedo de estar loca, de que me dijeran que solo es mi dolor. Pero tú sí lo ves, Sofía, tú sí lo ves. Entonces es real. Mi niño hermoso, mi Mateo está aquí. Me quedé junto a ella sin saber muy bien qué hacer. La energía en la habitación había cambiado. Se sentía más densa, más pesada.
El aire estaba cargado de una sensación de tristeza y anhelo, pero también de alivio. Como si finalmente la verdad hubiera salido a la luz. Después de lo que pareció una eternidad, Lupita se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro estaba agotado, pero había una determinación nueva en sus ojos. Sí, Mateo está aquí, dijo con voz temblorosa pero firme. Entonces, tenemos que ayudarlo. No puede quedarse atrapado. Tiene que encontrar la paz. Asentí sabiendo que tenía razón. No sé cómo lo haríamos. Ni siquiera entendía del todo cómo funcionaba mi don. Pero estaba segura de una cosa. Mateo estaba tratando de comunicarse con su madre, y nosotras éramos las únicas que podíamos ayudarlo. Y así, sin saberlo, en ese momento, esa conversación marcó el inicio de una búsqueda más profunda. Una en la que nos enfrentaríamos no solo a la tristeza de Lupita, sino cómo remediar esto, cómo ayudar a Mateo a que descansara en paz. Salimos a caminar. Y en eso, no me pregunten cómo, pero llegamos hacia la casa de la comadre, la mujer que todos en el barrio conocían como una experta en lo sobrenatural. La tarde estaba gris y las nubes colgaban pesadamente en el cielo, como si también estuvieran cargadas con el peso de lo que íbamos a enfrentar. Lupita apenas hablaba. Sus manos temblaban mientras jugueteaba con el rosario que siempre llevaba en el bolsillo. Yo sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que estábamos por entrar en un terreno desconocido, pero ya no hay vuelta atrás. Mateo necesitaba nuestra ayuda. Cuando llegamos a la casa de la comadre, me sorprendió lo pequeña y modesta que era. La fachada, aunque desgastada por el tiempo, tenía un aura particular. Las paredes estaban adornadas con imágenes de santos, veladoras y colijes de hierbas secas que pendían del techo, como si la casa misma estuviera en constante conexión con lo espiritual. El lugar olía a incienso y copal, una mezcla que de inmediato me hizo sentir ligera, como si de alguna manera nos hubiéramos desprendido del mundo cotidiano al cruzar el umbral. La puerta se abrió antes de que tuviéramos que llamar. La comadre nos estaba esperando. Era una mujer pequeña y encorvada, de cabello gris enredado en una trenza que le caía por la espalda. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de vida. Eran oscuros, pero brillaban con una sabiduría que me hizo sentir que podía ver a través de mí, como si entendiera todo lo que había experimentado, sin que tuviera que decir una palabra. Ya sabía que vendrían, dijo en cuanto nos vio, con una voz suave pero firme. Hizo un gesto para que entráramos y aunque mi corazón palpitaba con fuerza, obedecí sin dudar. El interior de la casa estaba iluminado solo con velas. La luz parpadeaba. En el centro del cuarto había una mesa redonda cubierta con un mantel bordado a mano, y sobre ella descansaban pequeñas figuras de santos, más veladoras y una copa de agua
en la que flotaba una rosa blanca. El ambiente era denso, mas no incómodo. Más bien, se sentía como si estuviéramos a punto de presenciar algo sagrado. Nos sentamos frente a la mesa y la comadre nos observó en silencio durante unos momentos antes de hablar. Él ya está aquí, dijo sin rodeos, refiriéndose a Mateo. Sus palabras me ocasionaron escalofríos. No había duda. Mateo nos había seguido hasta ese lugar. Lupita bajó la cabeza y comenzó a sollozar suavemente, mientras apretaba su rosario con más fuerza. Yo no podía dejar de mirar a la comadre, tratando de encontrar una explicación en sus ojos. Él no está en paz. Y no es porque no quiera irse, sino porque hay algo que quedó sin decir. Algo que necesita ser resuelto para que pueda avanzar, dijo la comadre encendiendo una nueva vela mientras hablaba. Mi piel se erizó cuando la escuché. Sabía que Mateo no podía seguir atrapado aquí, pero hasta ese momento no había entendido que era su propia madre quien, sin darse cuenta, lo mantenía anclado. Había algo en su relación que no se había resuelto antes de que él muriera. No entiendo, dijo Lupita entre lágrimas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? He rezado por su alma todos y cada uno de los días. ¿Qué más puede querer de mí? La comadre la miró con una compasión que solo alguien que ha trabajado durante años con el sufrimiento de los demás puede tener. No es cuestión de rezar, Lupita. Mateo no se ha ido porque no pudiste despedirte de él de la manera que ambos necesitaban. Hay cosas que él no pudo decirte y tú tampoco le dijiste a él. A veces, los muertos se quedan en este mundo esperando el momento en que esas palabras no dichas puedan ser escuchadas. Lupita rompió en un llanto desgarrador. Era como si cada palabra de la comadre tocara la herida abierta que llevaba cargando todos estos años. Yo, mientras tanto, observaba cómo el ambiente de la habitación cambiaba. El aire se volvía cada vez más denso, como si algo, o más bien alguien, estuviera tomando forma. En un momento, vi el vaso de agua en la mesa vibrar levemente y supe que Mateo estaba ahí, esperando, listo para lo que vendría a continuación. Yo sentía mucho frío, pero no de miedo, era por su presencia. La comadre me miró y con un gesto silencioso me invitó a cerrar los ojos. Obedecí, y al hacerlo, me vi rodeada por una extraña oscuridad. Pero en esa oscuridad sentí algo más: la presencia de Mateo, más clara que nunca. No lo veía con mis ojos, pero lo sentía en mi mente y en mi corazón. Era como si hubiera estado esperando este momento para poder acercarse de verdad. De repente, mi mente se inundó de imágenes. Vi a Mateo corriendo por el jardín,
su risa resonando en el aire. Luego lo vi tumbado en la calle, tras el accidente, con los ojos llenos de miedo, pero no por miedo a la muerte, sino miedo a lo que no había podido decir antes de partir. Sentí su dolor, su anhelo por algo que no había podido expresar. Y entonces lo entendí. Mateo había partido sin escuchar las palabras que más necesitaba oír de su madre. Necesitaba su perdón. Y más que eso, necesitaba despedirse. Cuando abrí los ojos, me encontré con los de la comadre. Ella asintió, como si supiera lo que había visto. Sofía, Mateo está aquí y quiere hablar contigo. Él tiene un mensaje para su madre, pero necesita que seas tú quien lo diga. Miré a Lupita, quien seguía sollozando en silencio sin saber qué hacer. Y entonces respiré hondo. Lupita, Mateo, quiero que sepas que te ama y que nunca te culpó por lo que le pasó. No está enojado ni triste. Es solo que te extraña y necesita que tú lo dejes ir. Por fin lo dije, sintiendo las palabras fluir a través de mí, como si Mateo las hubiera puesto en mi mente. Lupita me miró, con el rostro cubierto de lágrimas, y entonces algo en ella cambió. La tristeza seguía allí, pero había una luz nueva, un entendimiento que antes no había tenido. Lupita, debes despedirte de él. Mateo te está esperando. Entre sollozos, Lupita finalmente se arrodilló y con una voz temblorosa comenzó a hablarle a su hijo. Mateo, mi niño, lo siento tanto. No pude despedirme. No pude. Pero te amo. Te amo mucho. Y siempre te voy a amar. Por favor, mi corazón, descansa en paz. Mateo sonrió. Sofía lo vio por última vez, mientras su imagen comenzaba a desvanecerse, como si el viento se lo llevara suavemente. Desde ese día, Sofía nunca volvió a ver a Mateo. Pero en la casa, todo se siente más ligero.